Está grabando, ahora sí. Números combinatorios. Modo de reprise. Para números positivos kn, ¿está bien? Donde k es menor o igual que n, se define este nuevo operador matemático, ¿no? Que está representado de la siguiente forma. Un paréntesis y un elemento en una parte superior y otro en la parte inferior. Se lee n tomados de k en k, también n de k en k o n sobre k. Sin ser una división, n se denomina numerador y k denominador del número combinatorio. Y su definición está en base a factoriales, ¿no? Por ejemplo, aquí nos daremos un ejemplito. Digo ejemplos. Ejemplo. ¿A qué sería igual? Me ayudan. 8 tomados de 3 en 3. Según la definición. ¿Cómo sería, muchachos? Sería 8 factorial dividido entre 8 menos 3 factorial, ¿no? Por 3 factorial. ¿Qué tal? ¿Me han entendido o no? Y tú sabes que esta expresión, si es que yo logro simplificar, operar, vendría a ser, abajito tengo 5 factorial, ¿no? Dividido entre o por 3 factorial. Pero nosotros tenemos que simplificar, ¿no? Yo sé que 8 factorial es el número más grande, entonces tú sabes que los factoriales mayores se pueden desarrollar y escribir en función de los factoriales menores. Aquí estoy optando por desarrollar a 8 factorial. ¿Para qué? Para que este 5 factorial se vaya con este, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el resultado es el siguiente. Tú sabes que esto es 8 por 7 por 6. Y abajo 3 factorial, como no se va a ir con nadie, lo desarrolles. 3 por 2 por 1. Al final existe otra simplificación, ¿no? Porque 3 por 2 por 1 es 6 y se va con este 6. ¿Cuánto resultó ser 8 tomados de 3 en 3? Ayúdenme. ¿Cuánto sale? 56, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Ya? Sí, está bien. En la calculadora hay una tecla para esta, ¿no? Y es el NCR. Esa es la teclita que aparece en su calculadora. ¿Qué calculadora tiene? Alguien que me avise. A ver, veremos a modo de repasar un poquito. Calculadora, Casio. A ver, ¿qué calculadoras tienen de estas? Digamos esta. En todas es lo mismo. Veremos. Todo el mundo sabe. Miren, aquí está la tecla. ¿Ves la tecla NCR? Está con color naranja sobre la tecla de división. ¿Sí? Este es el combinatorio NCR. Entonces, con Shift sale esto, ¿no? Entonces, por decir, hace un ratito he calculado 8 de 3 en 3. Le coloco 8, Shift NCR, de 3 en 3, igual, listo. Y tendría que salir el número combinatorio. ¿Me han entendido? Sí. Ya, muy bien. Entonces, así lo calculan usando la calculadora, con la tecla NCR. Perfecto, seguimos. Podemos darnos un par de ejemplitos más, ¿no? Digo entonces, a ver, otra. En la calculadora sería así, ¿no? A ver, ¿a qué sería igual a 7 de 1 en 1? ¿Cómo sería? Ayúdenme. Igual a 7. Exacto, sería 7, ¿no? Pero si aplico la formulita, sería de la siguiente forma, ¿no? Tendría que ser 7 menos 1 factorial por 1 factorial, ¿no? Y como hace un momento hemos hecho la simplificación, tú sabes que este es un 6 factorial y el 1 factorial es simplemente 1, ¿no? Y al 7 factorial lo desarrollas como 7 por 6 factorial y cortas en esa posición, ¿vamos? Para que haya una simplificación. Y finalmente hayas el resultado que resulta ser 7, como ha hecho su compañero, ¿ya? El número combinatorio es otro número natural, si se dan de cuenta, ¿no? Es decir, un entero positivo. Vamos a ver una serie de propiedades del número combinatorio, que está acá. A ver, de aquí reportaremos. Qué lenta esta calculadora y de esta computadora. Ya, aquí está. Estas propiedades son las que me interesan para hacer ejercicios. Para eso voy a pedir una nueva página y la pegaremos aquí, ¿ya? Propiedades del número combinatorio. La primera propiedad es el número combinatorio complementario, ¿ya? Dice, los números combinatorios complementarios son iguales, dice, ¿ya? A ver, para que esto se entienda, vamos a hacerlo aquí mismo, miren. Voy a hacerlo con un ejemplito más. Está muy fácil. Bueno, la mayoría ya conoce estas propiedades, pero un repasito no está de más. Les hago una pregunta. ¿Cuánto le falta al 3 para hacer 8? Hola. 5, ¿no? Entonces, a ver, calcula 8 de 5 en 5. 8 de 5 en 5 sería 8 factorial dividido entre 8 menos 5 factorial por 5 factorial. Así es, ¿no ven? Si tú desarrollas, sabes que esto llega a ser lo siguiente, ¿ya? Esto va a ser 8 factorial dividido entre 3 factorial por 5 factorial. Precisamente esta misma expresión, esta de acá, ¿ves? 8 factorial entre 5 factorial por 3 factorial, solamente que permutados estos valores del denominador. Para la simplificación igual sabes que tienes que desarrollar al 8 factorial para que se vaya el factorial más grande, que es el 5, ¿no?
Y como el 3 factorial no se va a ir, a ese lo desarrollas, ¿no? Y efectúas posteriormente la simplificación. Esta se va con esto y los factoriales que eran los que me interesa que se vayan, allá vamos eso, ¿no? Entonces esto es 56 igual. Eso es, números combinatorios complementarios son iguales, te dice, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le falta para, como hemos hecho aquí, ¿no? A 3 para hacer 8, lo único que has hecho es restar 8 menos 3 y te dio 5. Entonces, aquí lo que hago es lo siguiente, restar n menos k y me daría ese valor del complemento. Entonces, directamente, ¿no? Dices, ejemplo, si yo quiero calcular 11 tomados de 4 en 4, ¿cuánto le falta al 4 para hacer 11? Díganme, 7, ¿no? 11 de 4 en 4 es igual a 11 de 7 en 7. ¿Estamos? Un hito más. 5 de 0 en 0. ¿Cuánto le falta al 0 para hacer 5? 5. 5. Exacto. 5. Muy bien. Es eso. 5 de 0 en 0 es igual a 5 de 5 en 5. Hay algunos más valores notables que no he colocado. Valores numéricos le ponemos, ¿ya? Antes de esto, me van a hacer recuerdo, ¿ya? Despuésito, pues. Veremos quién está en línea. Tarde, nadie. Bien. La propiedad 2 quiero que me ayuden, ¿ya? La propiedad 2 me dice que puedo sumar dos combinatorios, pero siempre y cuando tengan el mismo numerador y denominadores correlativos. El resultado es otro combinatorio cuyo numerador es igual a, bueno, es el numerador incrementado en 1, ¿no? A los numeradores de los combinatorios que se están sumando y se queda el mayor de los denominadores, ¿ya? Veremos quién está. Vamos. Digo entonces tendríamos aquí, sumamos, ejemplos. Y digamos, por decir, tengo 6 de 1 en 1. Para que lo sume con otro combinatorio, igual tiene que tener el mismo numerador, 6. Pero los denominadores tienen que ser correlativos. Si aquí es un 1, aquí tendría que ser un 2. El resultado es otro combinatorio, te dicen, ¿no? ¿Qué combinatorio? Otro cuyo numerador tiene que incrementarse en 1, ¿no? Ya no sería 6, sería 7. Y se queda el mayor de los denominadores, que es 2. Se ha comprendido, ¿no? Lo pueden verificar con la calculadora si quieren. Va a salir, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, un número combinatorio es un número natural, es un número entero positivo. ¿Qué tal si estás sumando dos combinatorios y no cumplen las reglas? Es decir, no son del mismo numerador ni denominadores correlativos, digamos. No importa. Tú aplicas la definición de combinatorio que esté en términos del factorial y al final te va a salir un resultado. Sumas normal, son números naturales al final de cuentas cada uno de estos combinatorios. ¿Me han entendido? Solamente que existe esa propiedad cuando se cumple esa situación de numeradores idénticos, denominadores correlativos. Bien, ¿qué te dice? La otra propiedad de degradación te dice, ¿no? N tomados de K en K, a ver otra. Por decir, dice, ¿no? La de degradación. 7 de 3 en 3. ¿A qué es igual? Dice que es 7 tercios. Este es un quebrado. Por el combinatorio, ambos numerador y denominador bajan, dice, ¿no? Una unidad. Sería 6 de 2 en 2. ¿Listo? Esa es. La propiedad 4 para resolver ecuaciones. Si dos combinatorios son iguales, te dice, cuyo numerador es idéntico, es que los denominadores tienen que ser iguales. O si no son complementarios, como hemos dicho, ¿no? Si son complementarios, la suma de los denominadores tiene que darte el numerador. Como aquí, mira, estos dos son complementarios. Entonces, la suma de estos denominadores me da el numerador 4 más 7, 11. ¿Ven? La otra propiedad para hacer ecuaciones sigue igual. Si dos combinatorios tienen el mismo denominador, la única posibilidad para que esto sea posible es que los numeradores sean idénticos. ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Me han entendido? Sí, Ahora sí, pondremos valores, lo haremos con esto. Valores numéricos conocidos, le ponemos, ¿no? Conocidos. A ver, ¿cuáles son esos valores numéricos conocidos? Le pondremos. ¿Ya? Estos valores son los siguientes. Digo, a partir de ahora, cualquier cantidad tomada de 0 en 0, si tú aplicas la definición, o sea, la definición del combinatorio, te va a dar siempre 1, ¿ya? Y por ende, su complementario. ¿Cuánto le falta al 0 para hacer n? El propio valor n. N tomados de 0 en 0 o n tomados de n en n, eso, ¿ya? Otro valor notable, conocido, igual que no hay mucha necesidad de desarrollar, porque te va a dar lo mismo. Cualquier cantidad tomada de 1 en 1 es la misma cantidad, ¿está bien? Esos valores conocidos necesito conocer. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Pedimos una nueva página. Aquí tenemos 5.6. Vamos con el 5.7. Lo voy a pintar de blanco. El famoso binomio de Newton. ¿Ya? Bien, ya. Antes, veamos un poquito del triángulo de Pascal. ¿Dónde está? Esto es un recorte de este famoso triángulo. Bien, todo el mundo conoce el triángulo de Pascal, ¿no? En realidad el triángulo es mucho más antiguo que Pascal, ¿ya? Solamente que él le ha dado una aplicación muy interesante, ¿no? En el cálculo de probabilidades.
Ese triángulo era usado para probabilidades, para juegos de azar. ¿Ya? Pascal es uno de los fundadores de lo que es la teoría moderna de probabilidades. Entonces, por eso es hecho famoso. Más que para el binomio, para probabilidades era usado el triángulo de Pascal. ¿Ya? Sabemos que el triángulo de Pascal es simplemente un triángulo, es una construcción, ¿no? Creciente de elementos en cada fila. ¿Estamos de acuerdo? Los extremos son de unos, ¿estamos de acuerdo? Y representan los coeficientes de este binomio, ¿no? El primero es x más y elevado a la 0. El segundo, 1, 1, es x más y elevado a la 1. La siguiente fila, 1 más 2 más 1, o 1, 2, 1, es x más y al cuadrado. Son los coeficientes del desarrollo de x más y al cuadrado, ¿no? Sabes que es x cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado. La siguiente fila, 1, 3, 3, 1, vendría a ser el desarrollo de x más y elevado al cubo. Le pondremos, ¿no? X más y elevado al cubo. Esto es x más y elevado al cubo. Caramba, qué feo me interesa. Ahí, x más y elevado al cubo. Y así sucesivamente, ¿no? En realidad, este triángulo es un triángulo de números combinatorios. ¿Te acuerdas de la construcción del triángulo, no ven? El elemento en la siguiente fila era la suma de los dos que estaban en una posición, que se acomodan a los extremos del número. ¿Te acuerdas de dónde sale este 4? De 1 más 3 es 4, ¿no? 3 más 3 es 6. 3 más 1 es 4. Y así sigue la regla, ¿no? 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5. Entonces, aquí, este valor 1 es 0 tomados de 0 en 0. La siguiente fila es una alineación de combinatorios cuyo numerador es 1. La siguiente fila, el 1, 2, 1, es la alineación de números combinatorios cuyo numerador es 2. Y la siguiente fila es una serie de números combinatorios cuyo numerador es 3. ¿Ya? Mira, 3 de 0 en 0, hemos dicho hace un momento, como un valor notable, es 1. Cualquier cantidad de 0 en 0 es 1. Cualquier cantidad de la misma cantidad es 1. Entonces todos estos son 1, ¿ya? Y hemos dicho que cualquier cantidad tomada de 1 en 1 es la misma cantidad. Si tú desarrollas el combinatorio, te va a salir eso. Bien, entonces aquí, 2 de 1 en 1 es 2. 3 de 1 en 1 es 3. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se ve la suma inclusive, miren. Sumen a ver estos dos combinatorios. ¿A qué es igual? ¿Se puede sumar esto? 2 de 0 en 0 más 2 de 1 en 1, ¿qué les da? ¿Qué me da, muchachos? Suma de combinatorios con el mismo numerador, denominadores correlativos. Sería 3, ¿no? Y se queda el mayor de los denominadores. Lo que tienes aquí, pues, 2 de 0 en 0 más 2 de 1 en 1 es este. 3 de 1 en 1, la reglita que habíamos visto. Ya. Pero más allá de eso, lo que me interesa a mí es el desarrollo. Ayúdame, ¿cuánto vale? Un poquito esto podemos llevar más allá. Tal vez sí, un poquito más chiquito inclusive. Ahí, eso está bien. Y lo que yo quería era este desarrollo. Ayúdenme. ¿Cuánto sale x más y elevado, no sé si ponerle con rojo, a la cuarta? ¿Cuánto es, muchachos? Esta fila es, bueno, ya al cubo, a ver, venimos al cubo. ¿Cómo era el cubo? Son de esta fila, ¿no? El primero es x al cubo, más, dices, ¿no ve? Este coeficiente, 3, x va bajando de grado y va apareciendo. Más el otro, ¿no ve? No, 3, x va bajando de grado y va subiendo de grado. Y finalmente el último coeficiente es 1, x desaparece y termina en y cubo. Todo el mundo sabe eso, ¿no ve? Un hito más, por si acaso, a ver, x más y elevado a la cuarta. ¿A qué es igual x más y a la cuarta? Mírenme, con esta fila. X a la cuarta. Muy bien, más. 4 veces x al cubo. Cubo de X al cubo y, ¿no? Bien, sigue. Más 6 Muy bien. x cuadrado y cuadrado. Perfecto. Vamos, siguiente. Más 4 x y cubo. ¿Ya? Más y a la cuarta. A la cuarta, tienes razón. ¿Dónde se acaba la quinta? Ya, ahí termina, ¿no? Y quiero que noten lo siguiente, ¿no? Algo bien particular. Es el número de términos. En el primer desarrollo hay 1, 2, 3, 4 términos, ¿no? En el segundo, ¿cuántos hay? 5, ¿no? Y el número de términos del desarrollo va ligado a este coeficiente. ¿Estamos? Este coeficiente. Si aquí es 4, hay 5. Si aquí es 3, hay 4. Entonces, el número de términos, ¿a qué es igual, muchachos? ¿N más 1? N más 1. Muy bien, muy bien. Esto le veremos más aquí. Tengo todavía espacio para hacer unos cuantos desarrollos. Me van a ayudar. Miren, aquí tengo x más y. Un poquito más haremos. Un poquito más abajo tal vez. X más y a la quinta. ¿Me ayudan? ¿Cómo sería x más y a la quinta?
Sería con estos coeficientes, ¿no? Pero yo les voy a enseñar otra manera. ¿Qué tal si les pido x más y a la 8? Ya no está en mi triángulo. Entonces lo hacen de la siguiente manera. Miren, empiecen x a la quinta, eso sabemos. Más, ahora mira lo que vas a hacer. El exponente de x va a ser la base y el coeficiente del término. ¿Cuánto es? 5 por el coeficiente de este término. ¿Qué coeficiente hay aquí? No se ve, pero se sobreentiende. 1. 5 por 1. 5. 5. Hasta el momento en el desarrollo hay un término. Tienes que dividir entre esa cantidad de términos. 5 por 1, 5. Dividido entre el número de términos hasta ese momento en el desarrollo. Hay un solo término. Va a ser 5. X va bajando de grado. Y aparece. Más. Ahora sí, ayúdame. La base era el exponente de x y el coeficiente. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. Dividido entre el número de términos hasta ese punto. ¿Cuántos términos hay? 2. 20 entre 2. 10. 20 entre 2, 10, exacto. 10. X va bajando y va subiendo. Eso, más. Nuevamente el mismo procedimiento. 3 por 10, 30. Dividido entre el número de términos. 3. 30 entre 3. 10, x cuadrado y al cubo. Más 2 por 10, 20. Dividido entre 4. 20 entre 4, 5. X y a la cuarta. Más, ¿no? ¿Más cuánto? 1 por 5, 5. Dividido entre 5. 1 y a la quinta. ¿Me han entendido o no? Sí, ingeniero. 5. Listo. Perfecto. Bien, muy bien, perfecto. Vamos. Ahora sí veremos el desarrollo del binomio de Newton. ¿Dónde están más páginas? Quiero. Ya, listo. Ahora sí, el binomio de Newton. Es el siguiente desarrollo, ¿ya? Dicen, aquí tienes un binomio, pues dos términos, un binomio. X más Y, te dice. A la n no es nada más y nada menos que la sumatoria, te dice. A ver, sumatoria, lo haremos con color blanquito. Sumatoria, te dice. Sumatoria desde que k vale 0. Desde que k vale 0 hasta que se alcanza el valor n, te dice. ¿Bien? ¿De qué? Un combinatorio. N sobre k. De x elevado a la n menos k por y elevado a la k. Así es. ¿Ya? Eso es. Este es el binomio de Newton. ¿Y cómo funciona? De la manera mucho más simple, ¿no? Esta es la fórmula. Pero la que vamos a usar es esta, ¿ya? Para hacer problemitas. Esta sobre todo, ¿ya? El término en la posición k más 1. Le pondremos entre miles, ¿ya? Término en la posición k más 1. No le pongo el término k porque ese desfase me ayuda a que la fórmula coincida con la definición del binomio de Newton. No es definición, ¿no? Con la forma del binomio de Newton, ¿ya? Entonces tendríamos término en la posición k más 1, ¿ya? Es esto mismo. Es x elevado, el combinatorio me parece. Todo eso sin combinatorio, sin la sumatoria, ¿no? Es n tomados de k en k, ¿no? ¿Por qué no me copio? Veremos. Eso es. Y esta es la fórmula que vamos a usar para hacer ejercicios. Ahí está. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Cómo se usa? A ver, ¿cómo lo usamos? Ejemplo le pondremos. Ejemplo. A ver, así es. Por decir, estás en búsqueda del desarrollo de x más y. Vamos a hacer uno cortito. Al cubo. Le pondremos pero con rojo, tal como está en la fórmula, ¿ya? Y lo único que haces para el desarrollo, en la fórmula cambias n, porque todo sigue siendo igual. Le dice que sería la sumatoria desde que k vale 0 hasta que vale 3. ¿De qué? No sé si aquí puedo hallar esto. Caramba, no me sale. A ver, todo quiero. No, está bien, nomás esa parte. Esto, miren. La única parte donde se está cambiando es en n. Entonces, aquí nomás se tiene que cambiar. 3. Y efectúas el desarrollo sin ningún problema, ¿no? Tú sabes que en la sumatoria vas sumando una y otra vez el mismo argumento, ¿no? Haciendo variar el valor del parámetro, la variable de la sumatoria. Entonces, el desarrollo, a ver, aquí tengo espacio o no. Creo que no. Entonces, le pondremos de la siguiente forma. Igual, vas desarrollando. Mira, vas sumando una y otra vez el mismo argumento, haciendo variar el valor del parámetro, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Bien, entonces, lo seleccionaremos. Pues esto es. A ver, esto, ¿no? Más, pero creo que es muy extenso. Lo voy a tener que mover. No. A ver, vamos a tomar los riesgos, no importa. Ahí digamos, parece medio grande, ¿no? Ya, no importa. Me falta, ¿no? Desde que k vale 0. Desarrollando el argumento tienes lo siguiente. Obviamente esto es igual. Y esto un poquito vamos a forzar para que se mueva aquí. Ahí, ¿ya? Justo al fin. Bien, inclusive todo esto. Ahí, bien. Cuando k vale 0, bueno, aquí voy a borrar todas las k's, ¿no? Se va, porque ese es el parámetro que va variando, ¿no? En la sumatoria. Ya. Va sumando una y otra vez el mismo argumento, ¿ya?
Tú sabes, ¿no? Suma, todo esto es, todo lo que está a la derecha es el argumento de la sumatoria, incluyendo el combinatorio. Cuando K vale 0, eso vale 3 de 0 en 0, por X a la 3 menos 0 y a la 0. Más te dice, ¿no? Ahora va sumando el mismo argumento, pero con la siguiente variación de K. Ahora K vale 1, lo mismo, ¿no? Sería 3 de 1 en 1 por X a la 3 menos 1 por Y a la 1, ¿no? Más, dices, ¿vamos? Ahora K vale 2. Cuando K vale 2, esto va a ser 3 de 2 en 2, X a la 3 menos 2, Y a la 2. Más, ¿no? Finalmente K vale ahora 3 y has llegado al límite superior. Va a ser 3 de 3 en 3 de X a la 3 menos 3 por Y elevado a Q. ¿Me han entendido hasta aquí, muchachos? Desarrollando los valores, 3 de 0 en 0 les va a dar un valorcito. 3 de 1 en 1, 3 de 2 en 2 y 3 de 3 en 3. Según la definición, ¿no ven? 3 de 0 en 0 es 1. 3 de 1 en 1 les da 3. Y el combinatorio de 3 de 1 en 1, ¿cuánto le falta al 1 para hacer 3? Le falta 2. 3 de 2 en 2 es igual a 3 de 1 en 1, es decir, 3. Y 3 de 3 en 3 es 1. Es decir, son los números, los combinatorios del triángulo de Pascal, esos números, ¿no? Bien, entonces, desarrollando tienes lo siguiente. ¿Cuánto sale X o cuánto te ha salido con el binomio de Newton? X más Y elevado al cubo. ¿Cuánto salió, muchachos? Sale la serie que nosotros ya conocemos. Esto es 1 por X al cubo y a la 0 es 1. X al cubo. Más 3, dice, ¿no? 3, X al cuadrado por Y a la 1 es Y nomás. Más 3 de 2 en 2 es 3 por X a la 1, Y al cuadrado. Y finalmente, más te dice, ¿no? 3 de 3 en 3 es 1, X a la 0 es 1, Y al cubo. ¿Me han comprendido, chicos? Aquí, ese es el desarrollo del binomio de Newton. Estamos, pero lo que vamos a usar, más que todo, es la fórmula del término K-ésimo. Ese es el valor que me interesa, o la fórmula que me interesa que sepan usar. ¿Cómo se usa la fórmula del término K-ésimo? De la siguiente forma, ¿ya? Así, por decir, en este desarrollo, nosotros sabemos lo siguiente. Un poquito puedo mover hacia arriba, ¿no? Sí, un poquito, para que haya espacio. Ahí, listo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si es 3, hemos visto hace un momento, ¿no? Hay 1, 2, 3 y 4 términos. ¿Está bien? ¿Cómo uso la fórmula del término en la posición K más 1? De la siguiente forma. Esto es bien fácil. Por decir, si yo quiero hallar el término en la posición K más 1, dice, ¿no? Me voy a inventar en la posición 2. Esta es la forma de uso. Fíjense, ¿ya? Esta n es el exponente del binomio. En mi ejemplo, mi exponente n es 3. Esto no cambia. Pero lo que tienen que hacer es lo siguiente, dice. Mira, si aquí este subíndice es K más 1, el denominador del combinatorio tiene que ser menos una unidad esta posición. Si aquí es K más 1, aquí es K. Esta es 1, ¿no? Lo que quiero decir, si aquí es 2, ¿cuánto tendría que ser aquí, muchachos? 1, correcto. Y esto es bien importante. No sé si valga la pena, le pondremos. Le estoy poniendo punteado. Esa K es la K que va en esta posición y que va en esta otra. ¿Está bien? Esa misma K, ¿ya? Esta K del denominador. Entonces tu X sería aquí, X a la N. La N es el exponente. 3 en mi ejemplo. Pero tendría que ser menos 1, tal como está aquí. Por Y elevado a la K, a la 1. Este denominador, ¿no ven? Y como hace un momento hemos dicho, ¿no? Hemos visto. 3 de 1 en 1 vale 3. Esto es X al cuadrado por Y a la 1. El término 2 en la posición 2 te dice que es 3X cuadrado Y, como puedes ver aquí. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Sí? Y también, a ver, por decir, si estoy hallando el término en la posición 4. El término en la posición 4 vendría a ser, te dice, un número combinatorio. Aquí el exponente del binomio que es 3. Si aquí es 4, ¿cuánto va acá? 3. Y esto sería X a la 3 menos 3, ¿no ven? Por Y elevado a la 3. Tú sabes que 3 de 3 en 3 es 1, ¿no ven? X a la 0 es 1 nomás. Y al cubo. El término, obviamente, no me interesa. Esta posición es el término. El término 4, en la posición 4 es Y al cubo. Como puedes ver es correcto, ¿ya? La posición, ojo, la posición es K más 1, este subíndice. Obviamente adentro el valor de K es diferente, pero la posición del término es K más 1. El término 4 es Y al cubo. ¿Me han comprendido? Sí. Muchachos, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, a ver, haremos un ejercicio. A ver, no, esta es otra cosa. A ver, bla, 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 series, dirección, clases, dirección, números reales, ejercicios. No veo los ejercicios. Pero aquí tenía el problema 26. Tal vez nada. Tenía otra de puros ejercicios. ¿Dónde está? Propuesta, dirección, números reales. Para no perder tiempo. Aquí tal vez. Parece que sí, aquí está. Espero que tenga binomio. No tiene.
Otro, de aquí mismo, a ver, tal vez de la práctica, el binomio de Newton. Aquí parece que hay, ¿no? ¿O no? Sí, aquí parece que hay. O lo hacemos, aquí está en látex. A ver. Ya, sí, ya queremos un hito. No, esto que sea su tarea. No, acá no. Veremos, ojalá que algo bueno haya. Esperemos. Del 2016, ¿ya? Este binomio. ¿En qué problema vamos? Estábamos en el cuánto, muchachos. ¿Recuerdan? Hace un momento hemos visto. Vamos a ver, para completar. 31, 32 nos toca, ¿no? 32. Aquí, tiene todo. Una nueva página, copiamos. A ver, ¿qué número de problema 32 es? Hemos dicho, ¿no? Problema 32. Ahí está. ¿Ya? Bien, ¿qué dice? Este es de examen. Uy, no le he copiado el enunciado, porque me piden todo esto, ¿no? Listo. Entonces, aquí, a ver, digamos. Ahora sí, está más completo. ¿Qué dice? En el desarrollo, dice, ¿está bien? De este binomio, inciso A, hay el término central. A ver, vamos a anotar algunas características. El exponente es 16. ¿Cuántos términos tiene en su desarrollo este binomio? 17. Es evidente, ¿no? Es evidente. Me piden hallar el término central. Para ver el término central creo que voy a mirar estos desarrollos que ya hemos visto. Aquí. El término central depende del exponente n. ¿Me van a ayudar? A ver, aquí habíamos visto, ¿no? Lo siguiente. Aquí está. Cuando era 5 tenías ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos en el desarrollo. Aquí es bien interesante. ¿Me ayudan? Cuando el exponente era 4 había 5 términos. ¿Cuál era el término central? El tercero. El tercero, muy bien, término central, ¿no veo? No. Cuando es 5, cuando el exponente es impar, hay 2 términos centrales, ¿está bien? Eso, muy bien. Listo. Entonces va a depender. Si el exponente es par, hay un término central. Si es impar, hay 2 términos centrales. Como es el centro, es la mitad, pues tienes que dividir entre 2. Ahora la cosa es ver cómo hallamos la posición del término central. Es simplemente de inspección, ¿no? De tanteo. ¿Cómo hallarías al 3? Dividiendo entre 2, o sea, a este exponente. Está facilito, ¿me entienden? ¿Qué habría que hacerle a este exponente para hallar el 3? De hecho, como estamos en la mitad, hay que dividir entre 2, ¿no? ¿Cómo sería? Dividirlo entre 2 y sumarle una unidad. Creo que sí, ¿no? Dividirlo entre 2 y sumarle una unidad. Tal vez podamos hacer un ensayo para, no sé si sea necesario, para el desarrollo de x más a la sexta. Aunque no es necesario, ¿no? Por decir, si yo tuviese x más 6 a la sexta, es aquí, ¿no? ¿Cuáles serían los coeficientes de x más 6 a la sexta? Esta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto es x más y a la sexta. ¿Cuál sería el término central? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué posición está el término central? El cuarto. El cuarto. Veremos a ver si tu fórmula es válida. Dijiste hay que dividir este exponente entre 2 y sumarle 1. 6 entre 2, 3, ¿no? Más 1, 4. Ah, está bien. Tu fórmula es la más correcta entonces. Esta es la que vamos a usar. Dices aquí entonces. Fórmula del término central, ¿no? Diremos ubicación, solución. Ubicación del término central. ¿Está bien? La ubicación del término central es la siguiente. Va a depender, ¿no? Obviamente depende de esto, del exponente de n, ¿no? Y aquí vamos a abrir 2 oportunidades, 2 casos bien particulares. Mi pulso está una P. Ahí, ya, ahí digamos, ¿no? Cuando n es par, digo, ¿no? Cuando n es par, hay un término central, ¿no ve? Y su compañero ha hallado la formulita. El término central es bien fácil, ¿no? Es el término en la posición, divides al exponente, dijo, entre 2 y le sumas 1. Ese es el término central. Y está bien. La cosa es cuando es impar, ¿cómo hallamos los términos centrales? Si n es impar, 2 términos centrales. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos 2 términos centrales? Término central 1. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo hallamos? Lo veremos aquí otra vez con el ejemplito. Cuando n es impar, ¿cómo haces para que te salga 3? Obviamente el central siempre es dividiendo entre 2. ¿Qué le harías a este exponente que es 5? Sumarle 1 y dividirlo entre 2. Sumarle el 1 y dividir entre 2. Esa es la respuesta. Correcto. Entonces aquí está facilito. Ah, bien. Le han dado al clavo, ¿no? Es a n, caramba, a n. Primero sumarle un 1, luego dividirlo entre 2. Eso es. Está bien. Este es el término central 1. Y el término central 2 es el que le sigue. Pues es esto mismo, pero el siguiente, más 1. Si sacas mínimo común y te va a dar n más 3 medios, ¿no? Pero ahí nomás está bien. Perfecto. Aquí les pregunto, en este desarrollo, ¿hay un solo término central o 2 términos centrales? Un término central. Perfecto. Bien. Listo. Ahora tengo que usar la fórmula del binomio de Newton, que es esta, ¿no? Esta es la fórmula del binomio de Newton. A ver, no sé qué hacemos. ¿Copio todo esto? Sí, copiaremos todo eso. Esta, ¿no ve? Esta es la fórmula del binomio de Newton y la del término en la posición k más 1. Esto veremos. A ver. Ya, de al lado igual. Me copio esta formulita. Veremos qué sale.
Ese es, ¿no? Listo. Ojo, la fórmula es para suma, no es para resta. ¿Cómo harías para transformar una resta en suma? Simplemente asignas el signo a un término. Tiene que ser de esa forma. ¿Está bien? Me van a ayudar. Aquí dice, ¿no? Tienes x más y al cubo. Le pondremos así. Y tienes x al cubo octavos. ¿Está bien? Pero en la fórmula te dice, tiene que ser más. Si no, todas estas fórmulas es para suma de dos términos. Entonces aquí lo que voy a hacer es escribirlo de esta manera. Ahora sí se va a poder. Listo. 2 elevado a la 16. Ahora sí, tiene la forma del binomio de Newton. Recién puedo usar las formulitas correspondientes. ¿Me han entendido hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien, muy bien. Una cosa más. Bueno, directamente, ¿no? ¿Cuál sería el término central, entonces? El término central de este desarrollo es el término en la posición. ¿Cómo se calcula? 16, ¿no? Medios más 1. Es decir, es el término en la posición. El término 9 es el término central. Y sigues usando esta formulita. No cambia. El término en la posición 9, dice. ¿Está bien? ¿Y cómo se calcula ese término? De la forma que nosotros ya conocemos, ¿no? Vendría a ser aquí 16, ¿no ve? Y acá, ¿cuánto vendría a ser? 8, correcto, 8. Y una cosa igual bien importante. Esta X que ves aquí es el primer término del binomio. Esta Y que ves aquí es el segundo término del binomio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en mi caso, ese primer término es X al cubo octavos. ¿No veo? ¿No? Y todo eso está elevado a la 16 menos 8 sería, ¿no? 16 menos 8. Por menos 8 dividido entre x al cubo, porque es el segundo término del binomio, elevado a la 8. ¿Listo? Ya está. Entonces, vas hallando el término central. El término central resultó ser, con su calculadora ayúdenme, ¿cuántos 16 tomados de 8 en 8? 12.870. ¿Está bien? Eso es, ¿no? Y aquí tendríamos x a la 8 por 3, 24. ¿No ves? Todo eso dividido entre 8 a la 8, ¿no? 8 a la 8. Por, aquí tienes, el signo se pierde, 8 a la 8 dividido entre x a la 24. Pero es lo mismo y resulta ser que se van, ¿no? Se están yendo todo. Listo, me ayudan. ¿Cuál había sido el término central? ¿Cuánto va? 12.870. ¿Todo bien hasta aquí? Hola, hola. Sí, ¿no? Todo bien. Vamos al inciso B. A ver, a modo de... Bueno, para que tenga visión, me he de copiar esto una vez más a este ladito, ¿ya? Para que me acompañen nomás. Luego lo voy a borrar. Me van a hacer recuerdo. Quería copiarme esto. Ya. Me estoy bajando al enunciado para continuar, ¿ya? Para continuar. A ver. A inciso le pondremos. Hasta mientras. ¿Qué dice el inciso B? ¿Qué es el inciso A? Inciso B. Halle el término independiente, dice, ¿ya? El término independiente, ¿cuál es el término independiente, muchachos? Es aquel en el cual no existe la variable, ¿no? O las variables o letras. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Yo sé que este desarrollo tiene 17 términos. De esos 17, no sé cuál es el término independiente. Aunque ya intuyo, el término que no tiene variables es, ya lo he hallado en el inciso A. ¿Ven alguna letra una letra, la variable X, en el término central? No. Creo que el término central es el término independiente. O tal vez tiene dos términos independientes. Puede ser, ¿no veo? Nada me limita que haya dos términos independientes. Pero no creo, porque es un binomio. Solo tendría que haber uno. A ver, entonces, de los 17 términos, no sé cuál es el independiente. Cuando no sepas cuál es el término independiente, o uno en particular, hallas el término caésimo, el término general, quiero decir, ¿ya? Y en este caso no hallamos el caésimo, hallamos el término en la posición K más 1. Hallando el término en la posición, estoy escribiendo, en la posición K más 1. ¿Está bien? Hallas ese término. Y está facilito, a ver cómo lo movemos. Aquí mismo, dices, término en la posición K más 1. El término general estás hallando de este problema. El término general K más 1, ¿está bien? Dice, según la formulita, mi n en mi ejercicio vale 16, tomados de k en k, o 16 de k en k, por el primer término, ¿no? Del binomio, x al cubo octavos elevado a la 16 menos k, ¿bien? Por, te dice, ¿no? ¿Cuánto sería? Menos 8 dividido entre x al cubo elevado a la k. Este es el término en cualquier posición.
va a depender del valor de K para que eres uno en particular, uno de esos 17 del desarrollo. Pero puedes simplificar esto de una manera un poquito mejor. ¿Para qué? Para que solo exista una parte numérica, que es el coeficiente, y otra parte que sea la parte literal. Bien, a ver, si hago la simplificación, miren, sería de la siguiente forma. Me van a indicar si estoy haciendo bien. Creo que todo esto es 16 de K en K. Voy a anotar primeramente toda la parte numérica, es decir, el coeficiente, menos 8 elevado a la K, dividido entre ¿cuánto? Entre 8 elevado a la 16 menos K. Toda esta primera parte es el coeficiente del término. Ahora recién voy a anotar la parte literal, ¿está bien? La parte literal sería la siguiente. X elevado a la ¿cuánto? Mentalmente, 48 sería. 48 menos ¿cuánto? Aquí tengo menos 3K. Y aquí tendríamos x a la 3k. Va a ir a dividir, o va a ir a restar arriba al numerador, menos 6k. ¿Está bien o no? ¿Cómo es? ¿Están bien mis operaciones o no? ¿Qué dicen? Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a explicar la última parte, por favor? Solo he hecho operaciones algebraicas. 16 de k en k, aquí he sacado... Estoy agrupando, es un término. Quisiera verlo primeramente todo lo que es numérico, el coeficiente. El combinatorio aporta el coeficiente. Aquí hay un menos 8 a la K, va a ser coeficiente y toda una parte literal. He separado la parte numérica, coeficiente, de la parte literal. ¿Me han entendido hasta ahí? Y aquí he hecho operaciones. Pues esto es x a la potencia de potencia. 8 a la 16 menos K está acá como coeficiente, como parte numérica. Menos 8 a la K igual he puesto aquí. Esto sería x al cubo a la 16 menos K, va a ser x a la 48 menos 3K. Pero aquí abajito hay otra x a la 3K, pero en el denominador. Va a ir a restar el exponente al final, va a ser x a la menos 3K, me da 48 menos 6K. ¿Está bien o muy rápido? Está bien así. Está bien, ¿no? Perfecto. Ahora sí creo que estoy preparado para la condición. Hay el término independiente, me ha dicho, ¿no? Para el término independiente, el exponente de x debe ser nulo, pues, ¿no? Es independiente, debe ser nulo. Entonces, lo que implica que 48 menos 6k tenga que valer ¿cuánto? 0, ¿no? Listo. Y de ahí hallamos el valor de k. ¿Cuánto había sido el valor de k? ¿Cuántos, muchachos? 8. 8. Y reemplazas en algo. Por lo tanto, el término independiente es el término en la posición K más 1. ¿Qué término había sido? 8 más 1, ¿no? Término 8 más 1. El término 9 es el independiente, es decir, el término central que he dado hace un momento. Y es el mismo. ¿Para qué voy a calcular otra vez? ¿Sabes que es 12.870? ¿Se ha comprendido? Seguiremos con el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? ¿Qué dice el inciso C, muchachos? Ahí está, ¿no? Halle te dice, ¿no? No. El término central, no, halle el valor de x, que se tiene que cumplir lo siguiente, dice. Tiene que cumplirse que el término 6 es igual al término 12, ¿está bien? Halle el valor de x, dice, que satisfaga esta igualdad. Para que pueda reemplazar en la condición, tienes que dar el término 6 y el término 12, ¿no? Dices aquí, hallando ambos términos, ¿está bien? ¿Listo? Aquí es igual el término en la posición 6. Nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Esto debería ser, el exponente es 16, ¿no? 16, si aquí es 6, acá dentro, ¿cuánto es? 5, ¿no? Listo. Mira, aquí tienes dos opciones. Si quieres vuelves a anotar todo o si quieres reemplazas aquí. Mira, aquí está. Has hallado el término késimo. Es este. Si quieres vuelves a anotar el mismo procedimiento o si quieres tu forma simplificada. ¿Te das de cuenta? Si quieres haces desde el principio. Pero aquí yo he simplificado para reemplazar el valor de K nomás. Digo, ¿no? Usando alfa le pondremos aquí. Si quieres usas desde el principio. Es decir, ¿no? X al cubo, bla, bla. Pero, a ver, le pondremos. Si usara desde el principio sería esto X a la 3 dividido 8 elevado a la 16 menos 5, ¿no veo? No, 16 menos 5 por, dice, ¿no veo? No, menos 8 dividido entre x al cubo elevado a la 5. Pero al final de cuentas, si simplificas, te va a dar lo mismo que en esta formulita. Esto es 16 tomados de 5 en 5. A ver, si tú separas la parte numérica, sería menos 8 a la quinta. Dividido, el otro al otro numérico. 8 a la 11, ¿no? ¿Y x a la cuánto sería? La x total. Aquí tendríamos 11 por 3, ¿no? X a la 33. Aquí por otro lado tendríamos x a la 15. Era nomás que simplifique o use esta formulita. Pero para el siguiente caso lo vamos a usar, ¿ya? Pues aquí tienes lo siguiente. Esto sigue siendo 16 tomados de 5 en 5, ¿no? Muy bien. Aquí el signo sale, ¿no? Y es negativo, menos 1 dividido entre 8 a la cuánto sería, a la 6, ¿no? Listo. ¿Y están de acuerdo que es x a la 18, muchachos? Si yo uso esta formulita,
Para el término 12 lo voy a hacer más práctico, ¿ya? El término 12 sería, usando esta formulita directa, bueno, aunque aquí está bien, ¿no? Sería 16, aquí es 12, aquí es 11, ¿no? Si uso esta formulita, o usaremos esta nomás, la misma, para que nadie se pierda. X al cubo octavos elevado a la 16 menos 8, ¿no? No, menos 11, por menos 8 sobre X al cubo a la 11. Bien. ¿Y aquí qué tendríamos? 16 tomados de 11 en 11 por, a ver, otra vez aquí hay un signo, ¿no? Bueno, va a salir de la siguiente manera. Menos 8 a la 11 para esta parte, y aquí tienes 8 a la quinta. Y tu X aquí está elevado a la cuánto primero. 5 por 3, 15. Abajo hay otra X, pero elevado a la 33, ¿no? Y aquí igual, como es impar el coeficiente, va a salir nuevamente, ¿no? Y aquí tienes 16 tomados de 11 en 11, ¿no? El signo ya ha salido. Arriba tendríamos 8 a la 6, ¿no? 8 a la 6 por 1 dividido entre X a la 18. Le voy a llamar a esta expresión 1. Ya está 2, ¿no? Ya. Y aquí le pones, ¿no? Igualando 1 y 2 porque es la condición, ¿no? Según la condición. Dice, término 6 es igual a término 2. ¿Para qué valor de X se cumple eso? Entonces seleccionamos, ¿no? Bien, lo igualo a este término. ¿Vamos? Tengo que igualar, iguale, dice, ¿no? Y se van estos, los signos. ¿Qué más se va? Se van los combinatorios porque son complementarios, ¿o no, muchachos? ¿Cuánto le falta al 5 para hacer 16? 11. Son idénticos, se están yendo. Son números complementarios idénticos, ¿no? De aquí entonces, ¿a dónde llego? Llego a ver lo siguiente. Que X a la 36 resultó ser ¿cuánto? 8 a la ¿cuánto? 8 a la 2. ¿Está bien o está mal? Ayúdenme. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O está mal? Todo bien, ¿no? Esto es 2 al cubo, ¿no? A la 2, 2 a la 36. Perfecto. ¿Cuánto vale X? 2. Listo. Para ese valor de X, el término 6 y el 12 son iguales.